Hola, muy buenas. En este video de contabilidad veremos un ejercicio práctico de conciliación bancaria. Usted se encuentra realizando la auditoría de Gorrión S.A., que le proporciona para la verificación de los saldos bancarios la siguiente información del mes de marzo del X0. Tenemos aquí el libro mayor, que tiene las columnas de fecha, concepto, debe, haber y saldo. Y por cada uno de los movimientos, si es del debe o del haber, modifica el saldo que tiene el libro mayor, nuestro saldo contable. Luego tenemos el resumen bancario, que el resumen bancario muestra la posición que tiene el banco respecto de nuestra cuenta. También tiene las columnas de fecha, concepto, debe, haber y saldo. También tenemos algunas aclaraciones sobre el cheque 931, sobre el depósito número 3, sobre el depósito 8230 y sobre el cheque 936. Nos pide que efectuemos la conciliación bancaria al 31 del 3 del X0, a fin de al cierre de este mes. Y tenemos que realizar los ajustes necesarios, los ajustes contables, e indicar el saldo correcto. Lo primero que tenemos que hacer es comparar, para poder hacer la conciliación, es comparar la información que tenemos del libro mayor con la información del resumen bancario. Recordemos que la información del libro mayor es la cuenta banco como el ente la ve, y el resumen bancario es cómo el banco ve esa cuenta. O sea que si el ente realiza un depósito, ¿sí?, que va por el debe, para el banco va por el haber. Se va en contraposición un movimiento respecto del otro. Teniendo en cuenta eso, vamos a ir tildando cada uno de los movimientos. Vamos a ir desde el libro mayor hacia el resumen bancario. Comenzamos con el saldo. El saldo es un saldo de 8.000 pesos. Perfecto. Un tilde. El depósito número 2 es por 400 pesos por el debe en el libro mayor. Entonces será en el resumen bancario por 400 pesos. Perfecto. Tilde. El cheque 931, fíjense que acá empiezan ya las... pueden estar en cualquier lado uno respecto del otro mientras estén dentro del mismo mes los movimientos. Tenemos el cheque 931, que nosotros en el libro mayor lo tenemos por 1.000 pesos y en el resumen bancario lo tenemos por 900 pesos. O sea que hago un tilde que el cheque 931 existe y por el monto hago una cruz para marcar esa diferencia. El depósito número 3 es por 400 pesos en el libro mayor y por 420 pesos en el resumen bancario. El cheque 932 está ok. El cheque 933 está ok. El cheque 934 no está en el resumen bancario. El cheque 935 está ok. El depósito de 72 horas es un depósito que ha realizado el ente a 72 horas. Por 2.000 pesos no está en el resumen bancario. ¿Sí? Y ahí ya tenemos revisado todos los movimientos del libro contable, del libro mayor. ¿Qué diferencias nos quedan en el resumen bancario? Los gastos de chequera, el depósito 8.230 y un cheque 936. Bien, entonces, veamos cómo realizamos la conciliación bancaria. Para poder realizar la conciliación bancaria, tengo que salir del saldo que tengo en el libro mayor, que es 3.400, y llegar
mediante las diferencias temporarias y diferencias permanentes al saldo que tengo en el resumen bancario, que es distinto, como lo vemos. Tenemos 3.400 de saldo según el libro mayor y tenemos 4.660 del resumen bancario. También podríamos salir desde el resumen bancario y llegar al saldo del libro mayor. Es indistinto esto. Podremos hacerlo de las dos maneras. Veamos cada una de las diferencias. La primera diferencia que tenemos es el cheque 931. Cheque 931 es una diferencia permanente, porque es un error que tenía el ente, ya que contabilizó 1.000 pesos por el cheque, que en realidad eran 900 pesos. Y el cheque 931 era por un pago proveedor de mercadería. Pero bueno, tenemos esa diferencia que es permanente. Luego tenemos el depósito número 3. El depósito número 3 nos dice que es por 400 pesos. Para poder llegar desde el saldo del libro mayor hasta el resumen bancario, tengo que aumentar 20 pesos. ¿Por qué? Porque la diferencia es 20 pesos de uno al otro. ¿Bien? Luego tengo el cheque 934. El cheque 934 es una diferencia temporaria, es un cheque que fue entregado por el ente, pero que todavía no fue cobrado. Para el ente, esto, si yo salgo desde el libro mayor hacia el resumen bancario, que era, para el ente esto era un cheque que fue entregado y ya fue restado de mi saldo. Por lo tanto, para poder llegar al saldo del resumen bancario, yo tendré que sumarlo. Por eso va sumado. Luego, yo tengo el depósito de 72 horas. ¿Sí? Tengo un depósito que yo en mi contabilidad ya lo marqué como que lo tengo, a ese depósito, en mi saldo de mi cuenta bancaria, y todavía no está en el resumen bancario. Por lo tanto, para poder llegar al monto del resumen bancario, yo tengo que sacarlo. Y es una diferencia temporaria, ya que en 72 horas se va a habilitar este saldo. Por lo tanto, se resta este saldo, ¿sí? Veamos ahora los gastos de chequera. Los gastos de chequera son un gasto, una diferencia permanente, por 20 pesos. ¿20 pesos cómo? Yo no los tengo en mi libro mayor. Por lo tanto, si estoy saliendo desde el libro mayor hacia el resumen bancario, los tengo que restar. Ahora, mi depósito de 60 pesos, hay una nota sobre este depósito, el depósito 8.230 no corresponde a nuestra cuenta y se efectuará el reclamo al banco. Por lo tanto, es un depósito, ¿sí?, que va a ser una diferencia temporaria, porque se va a efectuar el reclamo en el banco. Entonces es una diferencia temporaria. Este depósito restaba por el haber. Por lo tanto, me va a sumar. Y se va a efectuar el reclamo en el banco sobre este depósito. Veamos entonces ahora el cheque 936. El cheque 936 es un cheque que fue emitido para un documento del 30 del 3 del X0, del último día del ejercicio, que está en el resumen bancario, pero no está en la contabilidad. Por lo tanto, lo tengo que poner en la contabilidad. Es una diferencia permanente y esa diferencia permanente tiene que ir restando mi saldo para poder llegar del saldo del libro mayor al saldo bancario. Veamos ahora con esta conciliación bancaria cómo podemos llegar a una conciliación bancaria
Yo tenía la del libro mayor hacia el resumen bancario, tengo la del resumen bancario hacia el libro mayor. Las diferencias, ustedes fíjense cómo actúan las diferencias de uno al otro, que van con signo contrario estas diferencias, para llegar de una a la otra. Las diferencias son exactamente las mismas, actúan con signo inverso, depende de si yo salgo del libro mayor hacia el resumen bancario o si salgo del resumen bancario hacia el libro mayor. Trabajemos con la conciliación bancaria desde el libro mayor hacia el resumen bancario. Sigamos trabajando con eso. Y veamos cuáles son las diferencias que tengo que ajustar. Las diferencias temporarias no las tengo que ajustar, en cambio las diferencias permanentes sí. Veamos la primera diferencia permanente. La primera diferencia permanente es la del cheque 931. Cheque 931 estaba por 1000 y en realidad es por 900. Yo la contabilicé por 1000. Si la contabilicé por 1000, un pago de proveedor lo contabilicé por 1000, yo banco lo había puesto por el debe y proveedores lo había puesto por el haber. Entonces tengo que invertir ese asiento por el monto de esa diferencia, por 100 pesos. Entonces este es el primer ajuste. Veamos la segunda diferencia. La segunda diferencia es el depósito número 3. Según la boleta bancaria, el depósito es de 420 pesos. Me faltaron depositar 20 pesos. Según mi contabilidad, me falta hacer un ajuste en 20 pesos. Bien, ¿qué pasó? Yo no debo haber contabilizado caja en este caso. Me faltó contabilizar 20 pesos de caja. Restando, ¿no? Y sumando a banco en esta diferencia. Veamos los gastos de chequera. Los gastos de chequera, no tengo ningún movimiento, ningún dicho sobre esos gastos de chequera. Sí, son gastos de chequera. Gastos que aparecen de mi cuenta bancaria. Esos gastos tengo que poner como gastos bancarios a banco porque los pagué con banco. Son gastos bancarios no contabilizados. La última diferencia permanente que tengo por ajustar es el cheque 936. El cheque 936 fue emitido el 30 del 3 para cancelar un documento que vencía ese día. Entonces, tengo un documento a pagar, que era un pasivo, a banco que baja. ¿Por qué monto? Por 500 pesos. Las diferencias temporarias no deberían ser ajustadas. Por lo tanto, con estos ajustes contables que he realizado, tengo ya todos los ajustes necesarios para poder realizar la auditoría. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí ha sido este video.